Esta es la Catedral de St. Patrick en Dublin. Claro, todo se llama Patrick aquí en Irlanda, es el patrón de Irlanda, es tal vez el personaje más famoso de toda Irlanda. Este monje que, siendo galés, va a ser tomado primero prisionero, va a llegar como esclavo a Irlanda, va a aprender de la cultura gaélica y que luego va a volver a lo que es hoy Inglaterra, va a decidir retornar a Irlanda. ¿Para qué? Para convertir y traer el cristianismo. Irlanda nunca fue cristianizada y por lo tanto por la vía romana, porque los romanos no llegaron aquí, y por lo tanto Patricio es fundamental. En este lugar se dice que Patricio bautizaba a la gente. Aquí había un well donde él traía, ingresaba a la gente al cristianismo. Y este lugar, que se llama la ínsula de Patricio, se va a convertir en un lugar de culto que finalmente en el siglo XIII se va a construir una gran catedral. Y esta catedral va a ser la catedral del honor, podríamos decir, y del orgullo. Se va a construir en el siglo XIII y entendemos que ya post la invasión inglesa, los británicos van a llegar con, en el fondo, Enrique II Plantagenet, o sea, y de ahí en adelante la conquista normanda se va a instalar acá. Pero los normandos se van a instalar y se van a gaelizar, y por lo tanto todavía había una coexistencia pacífica, y muchos de los señores normandos, digamos Plantagenet, que se van a instalar aquí, van a ser tal vez más gaélicos que los gaélicos mismos. Pero el roce importante va a tener que ver con el cambio religioso, o sea, de Enrique VIII en adelante, que va a romper con el cristianismo. Ya su hija Isabel I, que va a constituir la iglesia anglicana, va a cambiar la historia. Isabel ya va a empezar a traer enclaves de protestantes para instalarlo en Irlanda. Y posteriormente esa historia de las plantations, estas tierras que se les entregaban a protestantes, se va a afirmar en la historia de Irlanda. Cuando en la historia británica ya asumen los Estuardos van a tener una historia accidentada, digámoslo de alguna forma. El primer Estuardo va a ser James VI de Escocia, que se va a convertir en James I de Inglaterra. Su hijo, Carlos I, va a ser decapitado en el contexto de la guerra civil por Oliver Cromwell, y Oliver Cromwell es un Covenanter, es decir, es un calvinista presbiteriano, y si queremos decir en términos hoy día modernos, era un talibán literalmente. Y por lo tanto, Cromwell y los Covenanters, que ya van a hacer lo suyo, van a destruir todas las iglesias católicas porque odiaban el catolicismo dentro de lo que es la isla británica, también van a hacer lo suyo aquí en Irlanda. La conquista británica de Cromwell en Irlanda va a ser tremenda, las persecuciones, las muertes y todo el tema de la persecución religiosa. Por lo tanto, esta iglesia va a quedar tremendamente dañada después de las guerras de Cromwell. Pero las guerras de Cromwell van a ser un primer capítulo, uno de los tantos capítulos de guerra en esta isla, porque posteriormente de Cromwell vamos a tener que se va a restaurar la monarquía, va a venir Carlos II, y Carlos II va a ser heredado por su hermano James, que era católico. Y los ingleses, no tolerando que un católico tome el poder, lo van a sacar del poder, van a llamar a una rama menor de los Estuardos a través de la hija de James, que es María, que está casada con el príncipe de Orange, que es el príncipe, en el fondo un príncipe de Holanda que ya estaba convertida digamos, eran protestantes, y van a hacer la Revolución Gloriosa. Y el mismo Guillermo de Orange va a venir a atacar aquí a James, porque James, arrancando, se va a venir a Irlanda para conseguir apoyo de los católicos y para poder recuperar su trono. Así que este va a ser el escenario de las siguientes guerras, que van a ser las guerras wilemitas. Y por lo tanto, ya tras que una vez que ya se asienta esa y gana finalmente, obviamente, Orange, vamos a tener que James se va a ir a Escocia, y ese es un capítulo que vamos a seguir viendo después. Pero esta iglesia va a caer en decadencia y durante el siglo XIX está tremendamente destruida, y va a ser un nacionalista y millonario, tal vez uno de los personajes más importantes de la historia de Irlanda, aunque no es de los más mencionados, porque no es un personaje que está en la política, pero sí un personaje que ha exportado a Irlanda como marca en todas partes, que va a ser Arthur Guinness. Y Guinness, que era millonarísimo y se había hecho millonario ya vendiendo cerveza y exportando a Irlanda, va a ser quien va a poner la plata para restaurar, en el fondo, esa familia, porque Arthur Guinness ya estaba muerto, pero la familia Guinness la que va a poner durante el siglo XIX, va a poner la plata para restaurar la iglesia.
iglesia. Y por eso hoy día vemos este melange de cosas antiguas con cosas modernas, con cosas góticas, pero se nota concreto y que uno dice, ¿qué es? Bueno, es lo que los irlandeses han recuperado de lo que era su pasado. Y aquí están enterrados importantes irlandeses, partiendo por un irlandés que no siendo católico, sino que siendo parte de la Protestant Ascendancy, va a ser tal vez uno de los personajes que va a defender lo que es ser irlandés y lo que es ser incluso católico, que va a ser el propio Jonathan Swift, que le va a valer estar enterrado aquí y ser uno de los highlights de todos los que visitan esta catedral. Así que aquí hay mucho de la historia de Irlanda y que se recorre, y eso es lo que muestra de alguna manera esta iglesia museo, que es una curiosidad, hay que decirlo.